Muy buenos días, te saludo, mi nombre es Pablo Lema y te doy la bienvenida a este nuevo programa, ¿sí?, de Universo Fi a través del canal oficial de Universo Fi en YouTube. Te doy las gracias por estar recorriendo este video, incluso si aún no te has suscrito al canal de Universo Fi, te invito a que lo hagas, ¿sí? Así vas a acceder a las novedades que semanalmente subo a este canal y que tienen que ver con temáticas relacionadas al despertar de conciencia, a la enseñanza hermética aplicada, al transgeneracional y a muchos temas más que son más que interesantes y que son necesarios en estos tiempos que estamos viviendo. El motivo del programa de hoy, el tema de hoy, tiene que ver con Rusia y la creación de Jurassic Park. Vamos a recorrer y vamos a descubrir de qué se trata eso de Rusia y la creación de Jurassic Park, pero por sobre todo, o sea, lo principal es que no se trata tanto de la noticia de esa creación de Jurassic Park o esa supuesta creación, sino de lo que hay de oculto en eso, como enseña la enseñanza hermética, como enseña Hermes, siempre la realidad que uno se encuentra en lo real, o sea, en lo manifiesto, ya se ha gestado, ya ha comenzado a gestarse desde lo sutil, ¿sí? Por eso enseña que eso que te encontrás cotidianamente en realidad no está ahí, sino que inició mucho antes. El motivo del programa de hoy tiene que ver con una noticia que ha comenzado a circular desde hace días, pero que en realidad tiene que ver con una idea, con una propuesta que ya viene circulando desde hace años, ¿sí?, aproximadamente desde el 2012, 2013 en adelante, y que tiene que ver con la ciencia eh, practicando respecto de la clonación, ¿sí? La ciencia practicando respecto de la clonación. ¿Cuál fue la noticia que ha circulado en días atrás? Es que, por ejemplo, en Rusia, en el foro que se va a celebrar en Vladivostok del 11 al 13 de septiembre, lo que tiene como objetivo es estimular la inversión, ¿sí? O sea, recaudar fondos para dedicarlos a la clonación, ¿sí? Un proyecto que se va a dar a conocer en el cuarto Foro Económico del Este. Obviamente, esto también vincula a Putin, el presidente de Rusia, por ciertas declaraciones que ha hecho, en donde lo que menciona es que Rusia actualmente tiene las condiciones, ¿sí?, más cómodas, las condiciones necesarias para atraer este tipo de tecnologías, ¿sí?, tecnologías avanzadas que tienen que ver con crear nuevas industrias innovadoras. ¿Cuáles son esas nuevas industrias innovadoras? Pues bien, lo que tiene que ver con el tema del programa de hoy, lo que tiene que ver con el recorrido que vamos a hacer hoy y que ya ha comenzado. La propuesta de Rusia, o sea, la idea, el deseo, si se quiere, es que Rusia quiere clonar mamuts, o sea, animales, y esto ha abierto la puerta a, si Rusia tiene interés en clonar mamuts, o sea, conocer, practicar la clonación sobre animales que ya han fallecido, ¿qué probabilidades hay de que Rusia en un futuro cercano, digo Rusia porque es el protagonista, digamos, de esta noticia, pero qué probabilidades hay de que en un futuro cercano Parque Jurásico o ese famoso Jurassic Park, ¿sí?, sea un hecho? ¿Sí? ¿Qué probabilidades hay de que en un futuro cercano eso sea un hecho? Bien, ¿qué muestra esta noticia y desde dónde voy a abordar esa noticia? Como bien he mencionado en otros videoprogramas, en caso de, como te dije antes, no los hayas recorrido o por ahí aún no estés suscrito, te invito a que te suscribas a Universo Fi, le des un like al programa y lo compartas. La realidad siempre se gesta en un plano conocido como plano sutil. Como ya hace mucho tiempo Freud anunció, más allá del mito no hay algo. Más allá del mito no hay algo. O sea, lo principal en toda realidad es el mito. Y es desde ahí en donde voy a penetrar esa noticia para descodificar qué es lo que hay detrás. Cuáles son esas primeras semillas que comienzan a vislumbrarse detrás de esta noticia.
Como bien te he mencionado varias veces, la realidad siempre se gesta en planos sutiles, en planos mitológicos, en planos simbólicos, en planos que tienen que ver con esas simbologías ocultas en el inconsciente colectivo. Y no es casualidad que en una nueva escena de la vida cotidiana esté de manifiesto una escena que ya haya sido puesta en juego en, por ejemplo, una novela. ¿Qué novela? Jurassic Park. Una novela, un libro que ha sido creado a través de Michael Crichton hace ya muchos años, el cual luego Steven Spielberg tomó contacto con ese libro y creó una película que se llama Jurassic Park. Hoy en día ya Jurassic World, ¿sí? Que sería, digamos, la continuación de esas películas. Si no las has recorrido, en caso de que no hayas visto Jurassic Park, te invito a que lo hagas porque es muy interesante lo que se pone en juego en esa película. Y lo que se pone en juego en esa película es la ciencia clonando dinosaurios. ¿Sí? La ciencia clonando dinosaurios. O sea, a través de un mosquito que ha sido fosilizado, que ha caído en una trampa de fosilización, luego los científicos extraen esa sangre del mosquito y comienzan a crear el Parque Jurásico, comienzan a crear Jurassic Park, que es un centro de atracción en donde la atracción principal son los dinosaurios. Bien, ahora, como ves, eso es una historia que ya ha sido puesta en juego en una novela, o sea, en un mito, en una historia, en una ficción. Y eso nos muestra que como otras historias que también primeramente han sido puestas en novelas y luego se han materializado, cómo la realidad toma, ¿sí?, esas novelas, esas ficciones, para luego, en base a procesos que están ocultos a la simple percepción, luego se materializa. La pregunta que te hago es, ¿nuevamente la realidad supera la ficción o es que la realidad tiene patas en la ficción? ¿Nuevamente la realidad supera a la ficción o es que la realidad tiene patas en la ficción? Ingresemos a qué significa eso. Hay otro mito muy conocido, ¿sí?, de hace muchísimos años y que tiene que ver con el mito de Frankenstein, ¿sí?, que tiene que ver con el mito de Frankenstein en donde el hombre, a través del paradigma científico, lo que hace es quiere crear vida, ¿sí? Y crea a Frankenstein. Y ya sabemos lo que sucede en esa película, que también, no casualmente, ha sido basada en un libro, nuevamente, y luego se hizo película. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra ese mito desde el paradigma de la ciencia? Que en ese mito, todo lo que sucede en el mito de Frankenstein, que tiene que ver con lo que les estaba mencionando de Jurassic Park, todo lo que sucede es que la ciencia, mientras solamente considere lo real, experimentar en lo real, desconsiderando lo sutil, desconsiderando el plano energético, con lo que se encuentra es con lo que sucede en el mito. Con lo que sucede en el mito. ¿Y qué ha sucedido en el mito de Frankenstein? ¿Qué ha sucedido en la novela de Jurassic Park? ¿Qué ha sucedido? Bien, ¿es posible que eso suceda también en caso de que Rusia o en caso de que otro país quiera crear un parque jurásico o quiera crear, por ejemplo, mamuts o quiera crear animales ya extinguidos? ¿De dónde va a tomar la información el inconsciente colectivo? De lo que ya fue creado en lo sutil. Y lo que ya fue creado en lo sutil, por ejemplo, para lo que tiene que ver con Rusia, tiene que ver con el mito de Jurassic Park. Mito porque ya es una novela publicada y porque es muy conocida y porque ya ha trascendido países y ya es una película que está instalada en el inconsciente colectivo. Entonces, ¿hacia dónde iría una realidad que está basada en un mito que ya conocemos? Fíjate qué diferente es comenzar a leer la realidad desde la propuesta que enseña el hermetismo, o sea, desde los mitos. Pero lo que te quiero aportar a través de este video, más allá de lo que tiene que ver con la noticia, es que el mito de Frankenstein
en una de las vertientes iniciales, lo que te muestra es que no se trata de lo que vos crees en el plano real, sino que lo importante, lo realmente basal, que luego va a generar esa realidad, es lo que está en los planos sutiles, es lo que está en los planos energéticos, porque son dos planos que están anteriores a lo que uno percibe como realidad. Por eso te pregunté qué sucede en el mito de Frankenstein, qué sucede en esa novela titulada Jurassic Park. Entonces podemos empezar a vislumbrar de manera inicial qué sucedería en caso de que esa realidad quede conectada a ese mito. De hecho, mirá qué casualidad, y no tanto, que en la película más reciente de Jurassic World, en la segunda parte, acá en caso de que no hayas visto la película, te aclaro que va a haber spoilers, así que ya lo sabes. Lo que sucede en esa película es que en Jurassic World se abre la posibilidad, ¿sí?, de que haya una realidad en la cual los dinosaurios nuevamente compartan la realidad con los humanos. Se abre la posibilidad por el final de Jurassic World de que los dinosaurios clonados, o sea, modificados genéticamente, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido antes, o sea, en Jurassic World parte 1 y parte 2, ¿qué sucede si esos dinosaurios nuevamente conviven con los humanos? Y ahora nos encontramos que en la realidad hay un país o varios países, porque hay varios países que también están interesados en clonar animales muertos, o sea, animales mitológicos, históricos, y traerlos a la vida. Nuevamente vemos con pruebas, confirmadas con pruebas, cómo la realidad funciona, cómo la realidad toma esos mitos y los materializa. Por supuesto, este tema abre un tema muchísimo más importante y muchísimo más delicado. Es qué sucede si se experimenta con la clonación de animales fallecidos y qué sucedería si uno experimentara clonar, ya sabes qué, personas o líderes que hoy en día no viven. ¿Qué sucedería? Bien, la clave de lo que sucedería lo tenés en el mito de Frankenstein. Porque ese mito te muestra qué le sucede al paradigma científico cuando solamente considera lo real. O sea, cuando solamente considera experimentar a través de laboratorios sin considerar lo inconsciente. Dícese plano sutil y dícese plano energético. Como ves, es completamente diferente leer la realidad a través de lo que enseña el hermetismo, a través de lo que enseña la enseñanza sagrada, a quizás comenzar a vislumbrar noticias completamente sueltas en donde uno quizás hasta puede abrir la puerta a especulaciones. Sin embargo, con esto, lo que te estoy mostrando es que hay una situación en la realidad que está basada en un mito y ya tenés información de lo que sucede en ese mito. Entonces, ¿qué probabilidades hay de lo que sucede en ese mito suceda en la realidad? Va a depender de quién actúe ese mito. Si tomamos en cuenta que quien está actuando ese mito es el paradigma científico, pues me animo a decir que la respuesta no es tan, digamos, no es tan lejana, ¿sí?, de que no te des cuenta de lo que sucedería, teniendo en cuenta lo que ya muchas veces le ha sucedido a la ciencia. Como ves, te mostré a través de este videoprograma Rusia y la creación de Jurassic Park cómo la realidad está construida desde lo mitológico, desde los símbolos. Ahora, ¿qué parte práctica tenés para vos que siempre, antes de hacer algo en lo real, considerar el plano sutil y el plano energético? ¿Cómo hacer eso? En primera instancia, despertando iniciáticamente, que es ingresar al paradigma del hermetismo, paradigma que te brinda diagramas, esquemas, y eso es implicarte en tu realidad. De mi parte, muchísimas gracias por haberme acompañado
en este videoprograma. Ojalá lo hayas disfrutado. Lo principal, ojalá te haya aportado y te invito a que te suscribas a Universo Fi. Le des un like, compartas este video y nos encontremos nuevamente en un nuevo programa de Universo Fi la próxima semana. Muchísimas gracias.